Desde la oscuridad estelar. Yo soy el vigilante. El que observa, donde lo pequeño se vuelve grande. Bienvenidos a Oscuridad Estelar. En México, hay seres que no miden más de un pie. Traviesos, juguetones, pero también capaces de lo peor. Los llaman duendes. Esconden tus cosas, mueven muebles, ríen en la noche, y a veces se llevan a los niños. Hoy les traigo unos relatos de quienes los vieron en sus propias casas. Objetos que desaparecen, pasos rápidos como gatos, huellas pequeñas en la harina, y sombras que no deberían estar ahí. Escuchen con cuidado, porque yo estuve ahí, observando desde las sombras, cuando estas familias mexicanas descubrieron que no estaban solas. Bajen la luz, miren debajo de la cama si se atreven, y quédense conmigo, porque esto apenas comienza. Para quienes no saben qué son los duendes, se dice que son algo parecido a elfos o seres pequeños, capaces de ser buenos o malos, pero siempre traviesos. Según las historias, los malos atraen a los niños y los buenos se limitan a gastar bromas. Después de lo que viví, no estoy seguro de que exista una diferencia tan clara entre unos y otros. Esto pasó cuando tenía 13 o 14 años, probablemente fue de las últimas veces que fui con regularidad a ese lugar. Mi tía vivía en una zona muy aislada, cerca de una montaña en Oaxaca. Su esposo, mi tío, era un hombre con bastante dinero, se dedicaba a vender y criar ganado. Tenía caballos, vacas, cabras y varios perros. Su casa era grande, rodeada de mucho terreno para los animales. El problema, o quizá la advertencia, era que el pueblo más cercano estaba muy lejos. De noche, aquello quedaba completamente a oscuras. Ese año fuimos a quedarnos con ella. Los primeros días transcurrieron con total normalidad. Lo extraño comenzó muy temprano una mañana. Yo siempre uso reloj de pulsera. Antes de dormir me lo quito y por la mañana me lo pongo después de lavarme los dientes. Ese día desperté, tomé mi reloj y lo dejé sobre un estante afuera del baño. Entré, me cepillé los dientes y cuando salí, el reloj ya no estaba. Pensé que lo habría movido sin darme cuenta. Miré sobre el estante, debajo, alrededor. Nada. Volví a la habitación donde dormía y revisé mis cosas. Tampoco estaba. Pensé que alguno de mis hermanos estaba jugando conmigo, pero los tres seguían dormidos en el suelo, profundamente. Ahí empecé a preocuparme. No miedo aún, pero sí una incomodidad rara. Regresé al estante, revisé otra vez, y al no encontrar nada dije en voz alta, ya algo molesto. Quien se haya llevado mi reloj, devuélvelo porque me estoy enfadando. Me alejé para ponerme los zapatos y entonces lo escuché. Un sonido leve, metálico. Desde la sala. Era la alarma de mi reloj. Asomé la cabeza al pasillo y vi una pequeña luz azul parpadeando. Mi reloj estaba ahí, sobre un mueble donde no lo había dejado. En ese momento sentí un escalofrío seco, incómodo. Me acerqué, lo tomé y al ponérmelo sentí una sensación extraña, como si algo no quisiera soltarlo. Más tarde fui a ver televisión y vi a mi tía entrar a la cocina. Le di los buenos días y le pregunté si ella había tomado mi reloj. Me dijo que no. Luego añadió, con toda naturalidad: no dejes cosas de valor a la vista. Le pregunté por qué. Los duendes se las llevan y las esconden. Solté una risa nerviosa y dije, claro. Ella notó perfectamente que la estaba tomando por loca. Me miró serio y repitió que hablaba en serio, que seguramente un duende me había quitado el reloj. En mi cabeza solo pensaba, esta señora está mal. Más tarde le pregunté a mi mamá si los duendes eran reales. Me miró con preocupación y me preguntó por qué. Le conté lo que había dicho mi tía. Evitó responder y solo dijo, si tienes miedo, reza. Eso me inquietó más que cualquier respuesta directa. Esa noche vimos una película en la sala y me quedé dormido en el sofá. No sé cuánto tiempo pasó cuando desperté de golpe por un golpe seco que venía de la cocina. Luego escuché pasos corriendo. No eran pesados, eran suaves, rápidos, como cuando un gato corre, pero más ligeros. Desde el sofá vi cómo se encendían las luces del pasillo. Mi tía corrió hacia la cocina gritando, «¡Mendigos duendes!». Me levanté con cuidado y me asomé. La cocina era un desastre, comida tirada, cosas en el suelo, envolturas abiertas. Le pregunté si había entrado algún animal, quizá un mapache. Ella, molesta, solo respondió, «Duendes». Miré mi reloj, casi las 4 de la mañana.
Decidí ayudarla a limpiar. Tardamos unos 20 minutos. Cuando usé el recogedor, de esos que tienes que agacharte para sujetarlos, miré la pila de comida en el suelo. Había azúcar o harina esparcida, y ahí las vi. Huellas. No eran huellas de bebé. Eran mucho más pequeñas. Extrañas. Como si un lagarto tuviera pies humanos. Levanté la mirada hacia mi tía. Ella ya sabía que las había visto. Te lo dije, me dijo. Aún así, una parte de mí se negaba a aceptarlo. Me fui a dormir. Pasaron algunos días sin que ocurriera nada, hasta la última vez. Estaba dormido cuando, sin razón alguna, desperté. Sentí una incomodidad intensa, como si no estuviera solo. Volví a escuchar esos pasos rápidos. Algo pequeño corrió frente a mi cama. Me incorporé de golpe y alcancé a ver una sombra pequeña, moviéndose raro, tambaleándose pero avanzando rápido. Todo pasó en segundos. Encendí la luz. No había nada. No pude distinguir su forma, solo sé que era muy pequeña, quizá de unos 30 centímetros de altura. Esa fue la última vez. Desde entonces, cada vez que alguien se ríe cuando oye hablar de duendes, yo no digo nada. Hay cosas que no necesitan ser grandes para dar miedo. Crecí principalmente en el suroeste de Estados Unidos, entre Arizona y Nuevo México. No soy de ascendencia hispana, pero desde niño escuché hablar muchas veces de una entidad a la que llamaban el duende. La historia me la contaron amigos, conocidos y algunos familiares cercanos a comunidades hispanas. Según lo que me decían, el duende no es un simple cuento. Es descrito como una especie de troul o gnomo, algo pequeño, oscuro, que aparece en distintos momentos dentro o alrededor de las casas. Le gusta molestar a los niños, esconder cosas o simplemente asustar. Siempre pensé que eran supersticiones. Hasta que lo vi. Una noche fui a casa de mi amigo Román. Él ya me había hablado de este fenómeno varias veces, pero nunca le creí. Esa noche estábamos jugando afuera, en el patio delantero, cuando de pronto apareció una sombra pequeña, con forma de gnomo, proyectándose contra la pared. No fue una ilusión. Los dos la vimos. Mi amigo intentó correr tras ella, como si fuera algo común, pero yo me quedé paralizada. El miedo me atravesó el cuerpo de golpe. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido. Román se rió, como si aquello fuera parte de la rutina. Yo no. Un año después volví a su casa. Esa vez estaba a punto de quedarme dormida en su habitación cuando, por el rabillo del ojo, volví a ver la sombra. Era pequeña, baja, deformada. Cruzó el cuarto corriendo y saltó hacia la ventana, desapareciendo en la oscuridad exterior. Esa noche casi no dormí. Durante años me quedó la duda. ¿Alguien se estaba burlando de mí? ¿Era una broma demasiado bien hecha? ¿O realmente había visto al infame el duende? Hoy ya soy mucho mayor, y la historia no terminó ahí. Una noche, estando sola en mi propia casa, vi algo que me heló la sangre. Una sombra pasó corriendo junto al alféizar de la ventana y saltó al suelo, justo dentro de mi campo de visión. No caminaba, corría. Se metió detrás de los muebles, desapareció por un instante y volvió a salir por el otro lado. Mi reacción fue automática. ¿Rayos? El duende. Lo que no entendía, y lo que me sigue perturbando, es que no vivo en una casa hispana. Mi novia tampoco es de ascendencia mexicana. Nadie en mi entorno creció con esas historias, y aún así sigo viéndolo. No una vez. No dos. Sigue apareciendo. He buscado explicaciones durante años. He preguntado. He dudado de mi propia percepción. Pero nadie fuera de la cultura mexicana me ha mencionado jamás algo parecido, excepto cuando vi el programa Fact or Fact. Ahí mostraban un video de unos niños aterrados por la sombra de un gnomo. En cuanto lo vi, sentí un vuelco en el estómago. Se parecía demasiado a lo que yo había visto. Desde entonces, no puedo dejar de pensar que quizá no pertenece a un lugar, ni a una cultura específica. Tal vez solo elige casas. Tal vez sigue a las personas. Ahora me rodea mi casa. Y no sé si alguien más ha pasado por lo mismo. Pero cada vez que cae la noche y algo pequeño corre fuera de mi campo de visión, no puedo evitar preguntarme. ¿El duende también deambula por tu casa? Vivía en un complejo de apartamentos junto a mis 3 hermanas, mi madre y mi padrastro. Desde el principio sabíamos que nuestro apartamento no era normal. No era solo una sensación, pasaban cosas. Puertas que se cerraban solas aunque no hubiera corrientes de aire,
objetos que caían sin razón, ruidos en habitaciones vacías, incluso más de una vez vimos perros negros en los pasillos que desaparecían cuando intentábamos seguirlos. Con el tiempo, dejamos de sorprendernos. Era como si el lugar hubiera decidido que conviviríamos con eso. Hasta que empezaron los ruidos en el ático. No eran golpes normales. No sonaban como animales ni como madera expandiéndose. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con cuidado, sabiendo que estábamos abajo. El único acceso al ático era una abertura en el pasillo, justo afuera del cuarto de mis padres. Para llegar, se necesitaba una escalera o subirse al armario empotrado. No era un lugar fácil de alcanzar, y mucho menos para un niño o algo pequeño. Una noche, los ruidos se hicieron tan claros que mi padrastro decidió investigar. Subió al armario y estiró la mano para abrir la puerta del ático. Justo cuando iba a hacerlo, se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó. Entonces bajó lentamente la cabeza y me miró. «Mira dentro de mi habitación», me dijo. «Dime qué ves». Desde donde yo estaba, podía ver directamente la habitación de mis padres a través del reflejo del televisor apagado, que estaba sobre una cómoda en la esquina más alejada. El vidrio oscuro del televisor actuaba como un espejo. Al principio vi lo normal, la cama, las almohadas, las sábanas ligeramente arrugadas. Pero entonces lo noté. Algo no encajaba. Había una figura pequeña de pie sobre la cama. No se movía. No respiraba. No hacía ruido. Solo estaba ahí, erguida, observando fijamente hacia el pasillo, hacia mí. Era una personita, demasiado baja para ser un adulto, demasiado definida para ser una sombra. No pude distinguir rasgos, pero sabía que no debía estar ahí. Sentí que el aire se volvía pesado. Me acerqué lentamente a la habitación para mirar directamente la cama, y no había nada. Nada. Cuando regresé la vista al televisor, el reflejo también había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. No supe qué decir. Mi padrastro bajó sin abrir el ático. Más tarde ese mismo día, ya de noche, los ruidos regresaron. Esta vez eran más insistentes, como pasos rápidos que iban de un lado a otro, justo encima de la habitación de mis padres. No pudimos ignorarlo más. Mi padrastro abrió finalmente la puerta del ático. Subimos todos. El ático estaba frío, demasiado frío para ser un espacio cerrado. La linterna iluminó el suelo polvoso, y entonces los vimos. Pequeñas huellas de zapatos. No eran de adulto. Tampoco de niño común. Eran demasiado pequeñas, demasiado definidas, como si alguien con zapatos formales hubiera caminado ahí arriba, ida y vuelta, varias veces. No había juguetes, ni cajas movidas, ni señales de animales. Solo huellas. Nadie supo explicarlas. Tomamos fotos, muchas. Pero todas quedaron con mis padres. Nunca quise volver a verlas. Desde ese día, el apartamento se volvió más silencioso, demasiado. Ya no se cerraban puertas, no caían cosas. Pero la sensación de ser observados nunca se fue. Era como si aquello hubiera entendido que lo habíamos notado. Y desde entonces, cada vez que pienso en esa figura inmóvil sobre la cama, no puedo dejar de preguntarme algo que me sigue helando la sangre. Si no estaba en la habitación, ¿desde dónde nos estaba mirando realmente? Mi abuelo y toda su familia huyeron de Alemania hacia México durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca le gustaba hablar mucho de eso. Decía que no era solo el miedo a la guerra, sino otras cosas que los empujaron a irse. Cosas que, según él, no aparecen en los libros de historia. Muchos alemanes terminaron viviendo juntos en un mismo pueblo. No recuerdo el nombre exacto, pero sé que aún hoy algunos parientes de mi abuelo siguen ahí. Era un lugar apartado, rodeado de monte y caminos de tierra, donde las casas quedaban separadas unas de otras y la noche caía rápido, sin luces suficientes para ahuyentar la oscuridad. En ese pueblo existía una leyenda que todos conocían, pero que nadie se atrevía a contar en voz alta después del atardecer. Decían que pequeñas criaturas recorrían las calles por la noche. No eran animales. Tampoco eran personas. Caminaban encorvadas, rápidas, y sabían exactamente qué casas tenían niños despiertos. La regla era clara. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, los niños debían estar en la cama. No jugando. No asomados a la ventana. No siquiera despiertos. Porque esas cosas, así las llamaban, esas cosas, cazaban a los niños que desobedecían. Mi abuelo era solo un niño cuando llegó al pueblo,
pero recordaba con claridad cómo los adultos cambiaban al caer la tarde. Las conversaciones se apagaban, las puertas se cerraban con llave, las ventanas se cubrían, y nadie salía después del anochecer. No era una costumbre, era una necesidad. Decían que las criaturas eran bajas, casi del tamaño de un niño pequeño, pero con movimientos torcidos, antinaturales. Algunos aseguraban haber visto ojos brillando cerca del suelo, otros juraban escuchar risas ahogadas, como si alguien se burlara desde la oscuridad. Había historias de niños que no obedecieron, niños que se quedaron jugando afuera, niños que se asomaron por curiosidad, niños que se rieron de la leyenda. A la mañana siguiente, no estaban. No había gritos, no había sangre, no había huellas claras, solo camas vacías y padres que jamás volvían a dormir tranquilos. Mi abuelo decía que una noche, antes de aprender la lección, se quedó despierto más tiempo del permitido. Desde su cama escuchó pasos suaves afuera de la casa, demasiado ligeros para ser de un adulto. Algo caminaba despacio, como oliendo el aire. Luego escuchó un sonido que nunca pudo describir bien, una mezcla entre un murmullo y una risa apagada. Se tapó con las cobijas y no respiró. A la mañana siguiente, su madre le dijo que nunca más volviera a quedarse despierto después del atardecer, y por primera vez la vio llorar mientras lo decía. Desde entonces, mi abuelo se iba a la cama antes de que el sol se ocultara, sin protestar, sin preguntas. Incluso ya de adulto conservó esa costumbre durante muchos años. Decía que la noche era un tiempo que no nos pertenece. Cuando yo le pregunté si creía que la leyenda era real, se quedó en silencio por un largo rato. Luego solo dijo, no importa si eran reales o no. En ese pueblo, algo hacía que nadie quisiera comprobarlo. Nunca supe exactamente qué vio, qué escuchó o qué supo mi abuelo. Pero sé esto, cada vez que el sol comenzaba a ocultarse, su rostro cambiaba, como si una parte de él siguiera siendo ese niño que sabía que, en algún lugar del pueblo, algo pequeño esperaba a que alguien se quedara despierto. Dos historias. Dos personas diferentes. Dos costas opuestas de Estados Unidos. Y aún así, la misma cosa. Ambas personas eran mexicanas. Ninguna se conocía entre sí. Ninguna tenía motivo para inventar lo mismo. La primera historia me la contó un vecino de Angelino Heights, en Los Ángeles, un barrio antiguo, lleno de casas viejas, escaleras empinadas y callejones que parecen tragarse la luz cuando cae la noche. Él creció ahí, y como muchos niños del barrio, pasaba las tardes jugando en la calle con otros niños, sin adultos cerca, sin supervisión constante. Era otra época. Una tarde, mientras jugaban, todos vieron lo mismo. No fue algo que uno imaginara y los demás siguieran por su gestión. Fue simultáneo. Fue real. Algo pequeño, de color verde, apareció de repente frente a ellos. Mi vecino siempre aclaraba algo importante. No es que cayera del cielo como un objeto lanzado, sino que simplemente estaba ahí, como si hubiera atravesado el aire. La criatura era baja, con proporciones extrañas, demasiado compacta para ser humana, demasiado erguida para ser un animal. No caminó, no habló, no atacó. Solo se quedó inmóvil unos segundos, observándolos. Luego ocurrió algo que todos recuerdan con claridad. La cosa comenzó a girar sobre sí misma, rápidamente, como el demonio de Tasmania de los dibujos animados, pero sin hacer ruido, sin gracia, sin humor. El giro fue tan violento que su forma se volvió borrosa, y entonces desapareció. No huyó, no se escondió, no se fue corriendo. Simplemente dejó de estar ahí. Los niños gritaron, salieron corriendo y jamás volvieron a jugar en ese punto exacto. Nadie quiso hablar del tema con adultos. A esa edad, sabían que nadie les creería. La segunda historia llegó a mí años después, en Nueva York, en un contexto completamente distinto. Yo trabajaba como portero de seguridad en un edificio. Una noche tranquila, sin incidentes, la anfitriona del lugar se me acercó y, sin rodeos, me preguntó, ¿tú crees en lo sobrenatural? Le dije que sí. Eso pareció aliviarla, como si hubiera estado cargando algo demasiado pesado para soltarlo con cualquiera. Me contó que ella también era mexicana y que había crecido en un pueblito pequeño de México, uno de esos donde todos se conocen y las historias pasan de generación en generación como advertencias, no como cuentos. Su hermano menor, cuando era niño, hablaba constantemente de un amiguito. No imaginario, no invisible. Lo describía con detalle, pequeño, extraño, pero amigable. Jugaban juntos.
reían, pasaban tiempo. Los adultos pensaron que era una fantasía. Hasta que un día, el niño les dijo que su amigo lo había invitado a su tierra, a un lugar donde todo era tranquilo, silencioso, bonito, y que él había aceptado. Esa misma noche, el niño cayó en una especie de coma inexplicable. No despertaba, no reaccionaba. No había fiebre, golpes ni enfermedad. Los médicos no encontraban nada. Su cuerpo estaba sano, pero algo faltaba. Como si solo hubiera quedado el cascarón. La familia, desesperada, recurrió a rezos, limpias, promesas. No sabían qué más hacer. Contra todo pronóstico, el niño despertó antes de morir. No recordaba nada con claridad. Solo tenía una sensación persistente de tristeza y calma al mismo tiempo, como si hubiera sido arrancado de un lugar al que no pertenecía del todo, pero al que ya se había acostumbrado. La anfitriona me dijo algo que nunca olvidé. Dicen que esas criaturas no son malas. Dicen que aquietan tu alma llevándote a su mundo. No lo dijo con alivio. Lo dijo con miedo. Porque aunque no sean maliciosas, el resultado es el mismo. Te alejan de este mundo. Te apagan lentamente. Te desconectan. Escuchar estas dos historias, tan distantes geográficamente, de personas que no se conocían, pero que describían la misma clase de entidad, fue lo que terminó de convencerme. No era una coincidencia. No era un mito aislado. Y lo más inquietante es que estas criaturas siempre parecen estar vinculadas a México o a América Central y del Sur, como si fueran parte de algo antiguo que cruzó fronteras con las personas, pero nunca desapareció. No he escuchado relatos similares de otras culturas con los mismos detalles. La misma criatura. El mismo comportamiento. El mismo efecto. Desde entonces, cuando alguien menciona duendes, gnomos o amigos pequeños que solo ven los niños, ya no sonrío ni lo tomo a broma. Porque no todo lo que parece inofensivo lo es. Y no todo lo que no hace daño, te deja volver igual. No me pasó a mí. Le pasó a mi papá cuando era niño. Y aunque han pasado muchos años, todavía se le nota en la forma en que evita hablar del tema. Todo ocurrió después de un funeral en su pueblo. En esos tiempos, los velorios duraban horas, a veces toda la noche, y los niños terminaban cansados, inquietos, con ganas de volver a casa cuanto antes. Cuando el funeral terminó, todos los niños salieron corriendo juntos, riendo nerviosos, empujándose entre ellos, como si huir del lugar fuera una forma de espantar la muerte. Mi papá se quedó atrás. No fue por algo en especial. Tal vez estaba distraído, tal vez amarrándose un zapato, tal vez simplemente volteó un segundo de más hacia la casa del difunto. Cuando levantó la vista, los demás niños ya estaban lejos, perdiéndose entre las sombras del camino. Decidió correr tras ellos. El camino a casa pasaba junto a una vivienda vieja, una de esas casas que siempre estaban oscuras, incluso de día, y que nadie podía decir con certeza quién vivía ahí. Al pasar frente a ella, escuchó algo que lo hizo frenar en seco. Un sonido bajo, insistente, como un llamado. PSSH, PSSH, PSSH. No venía de un solo punto, sino de varios. Cuando volteó, los vio. Eran pequeños. Demasiado pequeños para ser niños, pero con forma humana. Un grupo de duendes, parados cerca de la casa oscura, observándolo como si lo hubieran estado esperando. No hablaban entre ellos. Solo lo miraban. Entonces, una de ellas se adelantó. Parecía una niña. No corría. No caminaba. Se acercaba despacio, con una calma que no coincidía con la situación. Lo miró directo a los ojos y lo llamó, no con gritos, sino con una voz suave, casi cariñosa, como si ya lo conociera. Mi papá sintió que sus pies se movían solos. Se acercó, paso a paso, sin pensar. Estaba tan cerca que ya iba a tocarla. Y en ese instante, un grito rompió el aire. ¿Qué estás haciendo ahí? Un hombre, desde más atrás del camino, le gritó con furia. Tal vez era un vecino, tal vez un familiar que lo buscaba. Mi papá volteó de inmediato, asustado por el tono, y cuando volvió la mirada hacia donde estaban los duendes, no había nada, ni la niña, ni el grupo, ni sonidos, solo la casa oscura y el silencio. A partir de ese día, algo en él cambió. Dejó de comer, no podía dormir, no hablaba casi nada, se asustaba de todo. Mi abuela lo veía sentado, inmóvil, con la mirada perdida. Mi papá siempre fue moreno, pero ella decía que lo veía pálido, como si la vida se le estuviera yendo poco a poco.
No era un susto normal de niño. Era otra cosa. Preocupada, mi abuela decidió llevarlo con un curandero. El hombre no hizo muchas preguntas. Solo comenzó a limpiarlo con un huevo. Cuando terminó, el huevo se rompió. Tomó otro. También se rompió. Y otro más. Cada huevo se quebraba como si no pudiera contener lo que estaba sacando. El curandero finalmente le dijo algo que nunca se olvidó en la familia. Si lo hubiera traído 1 o 2 días después, ya no habría nada que hacer. Los duendes ya le estaban agarrando la mente o el alma. No explicó más. Tal vez no quiso. Tal vez mi abuela no quiso escuchar. Después de la limpia, mi papá fue mejorando poco a poco. Volvió a comer. Volvió a dormir. Volvió a hablar. Pero nunca volvió a ser el mismo del todo. Hasta el día de hoy, él no se burla de estas cosas. No habla mal de los duendes. No los reta. No los nombra a la ligera. Dice que hay cosas que no necesitan hacerte daño físico para destruirte, y que algunas criaturas no te atacan, simplemente te llaman. Y si contestas, puede que ya no regreses completo. No me pasó a mí, pero conozco 2 historias distintas, contadas por personas diferentes, en momentos distintos de mi vida. Y aunque siempre he sido escéptico, ambas tienen algo en común que me incomoda hasta hoy. No hablan de encuentros breves, sino de presencias que se quedan, que observan, que insisten. La primera historia me la contó una prima cercana. No era alguien fantasiosa ni dada a exagerar. De hecho, siempre fue bastante racional. Me dijo que cuando tenía unos 17 años empezó a notar cosas raras, ruidos suaves cerca de su ventana por las noches, objetos pequeños cambiando de lugar, risitas apagadas que no sabía de dónde venían. Al principio pensó que era su imaginación o algún animal. Con el tiempo, empezó a soñar con una figura pequeña, femenina, que siempre la observaba desde lejos. No hacía nada violento. No hablaba. Solo estaba ahí. Según ella, no sentía miedo, sino algo más raro, una sensación de estar siendo elegida, observada con interés. Un día, ya despierta, juró haberla visto reflejada en un espejo, parada detrás de ella. Pequeña. Deforme, con ojos demasiado atentos. Fue entonces cuando una anciana del barrio le dijo algo que la inquietó más que la aparición. Ten cuidado. A veces se enamoran. Mi prima decía que desde ese momento la presencia se volvió insistente. No agresiva, pero constante. La seguía de una casa a otra. Cuando intentaba alejarse, la sentía más cerca. Esto duró años. No semanas. Años. Hasta bien entrados sus 20s. Nunca la atacó. Nunca la tocó. Pero tampoco se fue. La segunda historia es aún más extraña. Una amiga de mis abuelos, una mujer ya mayor cuando me lo contó, decía que un duende la seguía desde joven. Aparecía en los momentos importantes de su vida. Cuando cambiaba de trabajo. Cuando se mudaba. Cuando tenía pretendientes. Siempre lo sentía cerca, como una sombra baja que no se dejaba ver del todo. Ella decía que no era malvado, pero sí celoso. Cuando por fin se comprometió y decidió casarse, comenzó a sentir una presencia mucho más fuerte. Ruidos en la casa. Cosas tiradas. Un ambiente pesado, como si alguien no estuviera de acuerdo con lo que iba a pasar. El día de su boda, justo cuando salían de la ceremonia, algo pequeño salió de entre la gente, nadie supo exactamente de dónde, y les arrojó excremento. No piedras. No tierra. Algo peor. Algo humillante. Nadie logró verlo bien, pero varias personas juraron haber visto una silueta pequeña huyendo entre las piernas de los invitados. Después de eso, según ella, la presencia desapareció. Como si hubiera aceptado la derrota, o como si ya no tuviera derecho a seguirla. Yo, honestamente, no creo en los duendes. O al menos eso me digo. Pero cuando era más joven, estas historias me daban miedo. No por los duendes en sí, sino por la idea de algo que te acompaña durante años, que no busca hacerte daño inmediato, que simplemente se queda, observando, esperando, involucrándose en tu vida sin que tú lo permitas. Porque si algo así existe, no necesita atacarte para arruinarte. Solo necesita no irse nunca. Y eso, para mí, da más miedo que cualquier monstruo que aparece una sola noche. Es curioso cómo historias muy parecidas aparecen en lugares completamente distintos del mundo. Esta, por ejemplo, es similar a lo que en México llaman duendes, pero ocurre en Filipinas,
y se cuenta con una seriedad que no deja espacio para la burla. Allá dicen que si caminas por campos de hierba alta, especialmente al amanecer o al caer la noche, debes pedir permiso. No en voz alta, no de forma teatral, sino con respeto. Algo tan simple como decir disculpe, señor, en el dialecto local. No es una superstición para asustar niños, sino una norma que muchos adultos siguen sin cuestionarla, como quien se quita los zapatos antes de entrar a una casa. La razón es clara, se cree que esas criaturas viven justo ahí, a ras de suelo, invisibles o apenas perceptibles. Y el mayor error no es verlos, es pisarlos. Eso fue lo que, según la familia, le ocurrió a la hermana mayor de mi papá cuando eran niños. Iban cruzando un campo sin pensar demasiado, jugando, corriendo, y ella nunca pidió permiso. Días después cayó enferma de forma repentina. No fiebre normal, no algo que los médicos supieran explicar. Era una debilidad profunda, como si algo la estuviera drenando desde dentro. Por las noches, su estado empeoraba. Despertaba llorando, diciendo que algo la tocaba mientras dormía. A la mañana siguiente aparecían rasguños finos, demasiado pequeños para ser de un animal común, y marcas de mordidas diminutas, como hechas por una boca que no debía existir. Nadie la escuchaba gritar durante la noche. Solo despertaba con las marcas ya hechas. La familia decía que no era castigo, sino consecuencia. Como si hubiera roto una regla antigua que nadie se toma el tiempo de explicar. No todos esos seres son malignos, según cuentan. Algunos pueden traer buena suerte, proteger una casa, incluso encariñarse con una familia. Hay relatos de personas que viven décadas en el mismo lugar sin problemas, siempre y cuando respeten ciertas costumbres. Dejar comida, no silbar de noche, no caminar distraído por el campo. Pero el respeto es clave, porque cuando se sienten ignorados o lastimados, no atacan de inmediato. Se acercan poco a poco. Enferman, molestan, marcan. Lo inquietante es que estas historias no se quedan en el pasado. Hace poco, en zonas escandinavas, hubo noticias sobre el reconocimiento gubernamental de estas criaturas. No como mitos, sino como parte del patrimonio cultural. Construcciones detenidas, carreteras desviadas para no interrumpir lugares donde supuestamente habitan. No porque alguien haya visto algo claramente, sino porque nadie quiere arriesgarse. Eso es lo que más inquieta. Que en culturas tan distintas exista la misma idea. Que hay algo pequeño, antiguo y cercano al suelo. Que no necesita mostrarse. Que no grita ni corre. Y que solo exige una cosa muy simple. Respeto. Porque si no lo das, no te mata. Solo se asegura de que recuerdes que nunca caminaste solo. Nací en Perú y pasé toda mi infancia allí, creciendo entre historias que los adultos contaban en voz baja, como si al decirlas demasiado fuerte algo pudiera escuchar. Una de esas historias era la de los duendes. Para muchos, la palabra significa simplemente gnomo, una criatura pequeña del folclore, casi infantil. Pero en mi familia y en muchos pueblos, el significado era mucho más oscuro. No se hablaba de un solo duende, sino de muchos. Se decía que los duendes no nacen, se quedan. La creencia popular era que los bebés o niños muy pequeños que morían antes del bautismo, o que nunca llegaron a nacer por abortos naturales, no lograban cruzar completamente al otro lado. Sus almas quedaban atrapadas en un punto intermedio, demasiado inocentes para irse, demasiado incompletas para descansar. Esos espíritus se convertían en duendes. En esencia, eran almas infantiles que no sabían que estaban muertas. Por eso su comportamiento. Juguetones, curiosos, caprichosos. Les gustaba esconder cosas pequeñas, mover juguetes, desordenar habitaciones. No por maldad, sino porque seguían actuando como niños. Decían que vivían entre ellos, pero que a veces se sentían atraídos por los niños vivos, porque eran lo más parecido a lo que alguna vez fueron. Había quienes afirmaban que los niños pequeños, entre 0 y 5 años, podían verlos sin esfuerzo, como si su mente aún no estuviera cerrada. Las mujeres embarazadas también, especialmente durante las noches o en sueños. Los animales, por supuesto, siempre los percibían. Un perro que gruñe a la nada, un gato que fija la mirada en un rincón vacío, eso nunca se ignoraba. Los adultos, en cambio, casi nunca los veían. Y si lo hacían, era mala señal. Los duendes eran tímidos cuando había adultos cerca. Se escondían, observaban, esperaban. Pero un niño desprevenido podía invitarlos sin saberlo. Bastaba con hablar solo, dejar un juguete en el suelo,
decir en voz alta que quería un amigo. Desde ese momento, decían, el duende podía entrar a la casa. Al principio, no pasaba nada grave. Cosas que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Juguetes que se rompían solos. Risas suaves durante la madrugada. Muchos padres lo atribuían a la imaginación, hasta que el niño empezaba a hablar de un amigo que nadie más veía. Juega conmigo cuando duermo. Me dijo que no tenga miedo. Me quiere llevar a donde él vive. Ahí era cuando los mayores empezaban a rezar. Porque no todos los duendes eran iguales. Se decía que aquellos que habían muerto de forma tranquila eran inofensivos, incluso protectores. Pero los que murieron con dolor, miedo o rabia, eran otra cosa. Esos espíritus crecían celosos. Veían a los niños vivos como algo que les fue arrebatado. No querían jugar, querían compañía permanente. Esos duendes no solo escondían cosas. Empujaban. Provocaban caídas. Asustaban animales hasta enfermarlos o matarlos. Intentaban causar accidentes a mujeres embarazadas. Y lo peor, atraían a los niños hacia el peligro, hacia lugares altos, ríos, carreteras, pozos. Siempre con palabras suaves. Siempre con voz infantil. Ven, aquí es divertido. No pasa nada. Mi mamá me espera. Por eso, en muchas casas, si un niño hablaba de un amigo invisible, no se le seguía el juego. Se bendecía la casa. Se ponía agua bendita. Se evitaba dejar juguetes tirados por la noche. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, se permitía que el niño durmiera solo después de hablar de él. Decían también que los duendes temían a los perros y a los gatos. No porque fueran animales, sino porque los animales podían verlos claramente. Un gato mirándolos fijamente rompía su ilusión. Un perro ladrándoles los obligaba a huir. Hoy, ya adulto, entiendo por qué estas historias no se contaban para divertir. Eran advertencias. Formas antiguas de explicar cosas que nadie sabía cómo detener. Muertes infantiles, enfermedades repentinas, accidentes inexplicables. Pero hay algo que aún me incomoda. Que historias casi idénticas existan en México, Centroamérica, Sudamérica, incluso en lugares que nunca tuvieron contacto directo entre sí. Cambian los nombres, pero no la idea central. Algo pequeño, algo infantil, algo que no debería estar aquí, que se acerca en silencio, y solo quiere que no esté solo como él. Y quizá por eso, cuando un niño señala la nada y sonríe, los adultos fingen no ver nada, pero rezan esa noche un poco más fuerte. Vivíamos en un complejo de apartamentos bastante viejo, de esos edificios que crujen incluso cuando no hay viento. Ahí estábamos mis 3 hermanas, mi madre, mi padrastro y yo. Desde el principio supimos que nuestro departamento no era normal, aunque al inicio tratábamos de convencernos de que todo tenía una explicación lógica. Las puertas se cerraban solas, incluso cuando no había corrientes de aire. Objetos pequeños caían de mesas o repisas sin que nadie los tocara. Por las noches se escuchaban ruidos, golpes suaves, pasos diminutos, arrastres que no correspondían al tamaño de ningún adulto. A veces, desde la ventana, creíamos ver perros negros que se quedaban inmóviles mirando hacia el edificio, pero cuando parpadeábamos ya no estaban. Nunca ladraban. Nunca se movían. Con el tiempo, aprendimos a ignorarlo, hasta que comenzaron los ruidos en el ático. El ático no era un lugar al que uno pudiera entrar fácilmente. El único acceso era una pequeña abertura en el techo del pasillo, justo afuera de la habitación de mis padres. Para alcanzarla, necesitabas una escalera o subirte encima del armario. Nadie subía ahí por gusto. Siempre se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Una noche, los ruidos fueron distintos. No eran crujidos normales del edificio. Eran pasos pequeños, constantes, como si alguien caminara de un lado a otro. Mi padrastro decidió investigar. Subió al armario, empujó la compuerta del ático, y se quedó completamente inmóvil. Recuerdo perfectamente cómo giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro estaba pálido. «Mira dentro del cuarto», me dijo. «Dime qué ves». Desde donde yo estaba, podía ver la habitación de mis padres a través del reflejo del televisor apagado, que estaba sobre una cómoda en la esquina más alejada. El vidrio negro funcionaba como un espejo. Al principio no noté nada raro, hasta que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Ahí fue cuando lo vi. Sobre la cama de mis padres, reflejada en la pantalla, había una personita de pie. No se movía. No respiraba.
No hacía ruido. Simplemente estaba ahí, rígida, mirando directamente hacia donde yo me encontraba. Era pequeña, demasiado pequeña para ser un adulto, pero claramente no era un niño normal. Sentí un frío inmediato en el estómago. Pensé que tal vez era un error visual, así que di unos pasos y me asomé directamente a la habitación. La cama estaba vacía. No había absolutamente nada. Volví a mirar el televisor, y el reflejo también había desaparecido. No le dije nada a mi padrastro. No pude. Esa misma noche, los ruidos regresaron. Esta vez más fuertes. Mi padrastro finalmente abrió la puerta del ático y subimos con linternas. El espacio estaba lleno de polvo, telarañas y cajas viejas. Pero lo que nos heló la sangre fue el suelo. Había pequeñas huellas de zapatos, marcadas claramente en el polvo. No eran huellas de animales. Tenían forma definida, como de calzado diminuto. Ninguno de nosotros tenía zapatos de ese tamaño. Nadie pudo explicarlo. Tomamos fotos. Varias. Mi madre insistió en guardarlas. Hasta hoy siguen con mis padres. Después de eso, las cosas no pararon. Solo se volvieron más cuidadosas. Más discretas. Como si supieran que ahora estábamos atentos. Con los años, mi madre me confesó algo que jamás olvidaré. Me dijo que, según las historias que ella conocía, los duendes son criaturas limpias. Demasiado limpias. Cualquier cosa sucia, desordenada o impura les resulta repulsiva. Por eso se esconden. Por eso se mueven en silencio. Por eso evitan el contacto directo, hasta que sienten curiosidad. Y esa idea fue la que más miedo me dio. Porque si algo así estuvo en nuestra casa, quieto sobre la cama de mis padres, mirándonos sin parpadear, significa que no estaba de paso. Estaba observando, aprendiendo, esperando. Tengo más historias de ese lugar. Muchas más. Pero incluso ahora, escribir esto me hace mirar de reojo cualquier reflejo oscuro. Por si algo decide volver a quedarse quieto. Mirando. Vivíamos en un complejo de apartamentos bastante viejo, de esos edificios que crujen incluso cuando no hay viento. Ahí estábamos mis 3 hermanas, mi madre, mi padrastro y yo. Desde el principio supimos que nuestro departamento no era normal, aunque al inicio tratábamos de convencernos de que todo tenía una explicación lógica. Las puertas se cerraban solas, incluso cuando no había corrientes de aire. Objetos pequeños caían de mesas o repisas sin que nadie los tocara. Por las noches se escuchaban ruidos, golpes suaves, pasos diminutos, arrastres que no correspondían al tamaño de ningún adulto. A veces, desde la ventana, creíamos ver perros negros que se quedaban inmóviles mirando hacia el edificio, pero cuando parpadeábamos ya no estaban. Nunca ladraban. Nunca se movían. Con el tiempo, aprendimos a ignorarlo, hasta que comenzaron los ruidos en el ático. El ático no era un lugar al que uno pudiera entrar fácilmente. El único acceso era una pequeña abertura en el techo del pasillo, justo afuera de la habitación de mis padres. Para alcanzarla, necesitabas una escalera o subirte encima del armario. Nadie subía ahí por gusto. Siempre se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Una noche, los ruidos fueron distintos. No eran crujidos normales del edificio. Eran pasos pequeños, constantes, como si alguien caminara de un lado a otro. Mi padrastro decidió investigar. Subió al armario, empujó la compuerta del ático, y se quedó completamente inmóvil. Recuerdo perfectamente cómo giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro estaba pálido. «Mira dentro del cuarto», me dijo. «Dime qué ves». Desde donde yo estaba, podía ver la habitación de mis padres a través del reflejo del televisor apagado, que estaba sobre una cómoda en la esquina más alejada. El vidrio negro funcionaba como un espejo. Al principio no noté nada raro, hasta que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Ahí fue cuando lo vi. Sobre la cama de mis padres, reflejada en la pantalla, había una personita de pie. No se movía. No respiraba. No hacía ruido. Simplemente estaba ahí, rígida, mirando directamente hacia donde yo me encontraba. Era pequeña, demasiado pequeña para ser un adulto, pero claramente no era un niño normal. Sentí un frío inmediato en el estómago. Pensé que tal vez era un error visual, así que di unos pasos y me asomé directamente a la habitación. La cama estaba vacía. No había absolutamente nada. Volví a mirar el televisor, y el reflejo también había desaparecido. No le dije nada a mi padrastro. No pude. Esa misma noche, los ruidos regresaron. Esta vez más fuertes.
Mi padrastro finalmente abrió la puerta del ático y subimos con linternas. El espacio estaba lleno de polvo, telarañas y cajas viejas. Pero lo que nos heló la sangre fue el suelo. Había pequeñas huellas de zapatos, marcadas claramente en el polvo. No eran huellas de animales. Tenían forma definida, como de calzado diminuto. Ninguno de nosotros tenía zapatos de ese tamaño. Nadie pudo explicarlo. Tomamos fotos. Varias. Mi madre insistió en guardarlas. Hasta hoy siguen con mis padres. Después de eso, las cosas no pararon. Solo se volvieron más cuidadosas. Más discretas. Como si supieran que ahora estábamos atentos. Con los años, mi madre me confesó algo que jamás olvidaré. Me dijo que, según las historias que ella conocía, los duendes son criaturas limpias. Demasiado limpias. Cualquier cosa sucia, desordenada o impura les resulta repulsiva. Por eso se esconden. Por eso se mueven en silencio. Por eso evitan el contacto directo, hasta que sienten curiosidad. Y esa idea fue la que más miedo me dio. Porque si algo así estuvo en nuestra casa, quieto sobre la cama de mis padres, mirándonos sin parpadear, significa que no estaba de paso. Estaba observando, aprendiendo, esperando. Tengo más historias de ese lugar. Muchas más. Pero incluso ahora, escribir esto me hace mirar de reojo cualquier reflejo oscuro. Por si algo decide volver a quedarse quieto. Mirando. Mi amigo Román y yo estábamos hablando de aquel avistamiento en el jardín, contándole los detalles a otro amigo. No era la primera vez que lo mencionábamos, pero cada vez que lo hacíamos, la conversación tomaba un rumbo distinto, como si la historia se transformara ligeramente con cada nueva pregunta, con cada recuerdo que intentábamos ordenar. Fue entonces cuando ese otro amigo intervino y mencionó algo que me dejó pensando, el viejo y el hombre del sombrero. En ese momento sentí una mezcla extraña de interés y rechazo. No porque no creyera en ello, sino porque ese nombre parecía encajar demasiado bien con lo que yo había visto. Desde entonces, todo esto me resulta profundamente intrigante. Cuanto más pregunto, más versiones aparecen, más nombres, más explicaciones, y ninguna termina de aclarar nada. Al contrario, cada respuesta abre otra puerta. Alguien más en esa misma conversación mencionó a los aluxes, y habló de la existencia de los buenos, los que protegen y los que solo juegan. Eso me hizo dudar. No estoy seguro de si consideraría mis avistamientos como buenos o malos. Nunca se presentaron de forma claramente agresiva, pero tampoco eran del todo inofensivos. Siempre me parecieron demasiado conscientes de mí. Como si supieran cuando estaba mirando, cuando estaba distraído, cuando estaba vulnerable. Durante mucho tiempo pensé que todo era simple, incluso divertido. Una sombra pequeña, una silueta conocida, algo que aparece y desaparece sin dejar rastro. Pero con los años esa ligereza se fue erosionando, porque empecé a notar un patrón. No soy una persona especialmente religiosa. Comparado con la descripción que diste de tu madre, diría que estoy muy lejos de eso. No rezo, no busco explicaciones espirituales inmediatas, no intento protegerme con símbolos o rituales. Sin embargo, hay momentos en los que la experiencia deja de sentirse neutral. Hay días en los que estoy mal. Pensamientos negativos, cansancio emocional, esa sensación de estar en un punto bajo sin saber exactamente por qué. Y es justo en esos momentos cuando aparece. No siempre de forma clara, a veces solo como una silueta en el rabillo del ojo, otras como una presencia que no se puede ignorar. No hace nada, pero está ahí. A veces se siente como un ataque. O como acoso. No físico, sino algo más sutil, más invasivo. Como si se alimentara de esa grieta emocional. Como si supiera exactamente cuándo asomarse. Para mí, siempre es el mismo gnomo. La silueta no cambia mucho. No importa el lugar ni el momento, siempre tiene esa forma familiar, esa estatura pequeña, ese movimiento rápido y deliberado. No corre por pánico. Corre porque quiere que lo veas desaparecer. No sé si es el viejo del que hablan otros. No sé si es el hombre del sombrero, un alux, un duende, o algo que simplemente adopta la forma que más inquieta. Lo único que sé es que no parece algo aleatorio. Hay intención. Hay repetición. Hay reconocimiento. Por eso sigo investigando sobre el viejo con el sombrero. No porque quiera encontrarlo, sino porque siento que, de alguna forma, él ya me encontró a mí. Y quizá entender su nombre sea el primer paso para entender por qué siempre aparece cuando más bajo me encuentro.
Desde la oscuridad estelar. Yo soy el vigilante. El que observa lo que la noche esconde en los barrios. Bienvenidos a Oscuridad Estelar. Una historia. Un testigo. Un objeto que no era de este mundo. Luces como drones por las tardes. Una luciérnaga extraña en el callejón. Y una tarde, algo salió de la oscuridad. Transparente, metálico, con colores vivos dentro. Como si el universo se hubiera escapado. Y se acercó. Demasiado cerca. Escuchen con atención, porque yo estuve ahí, observando desde las sombras. Cuando este hombre vio lo que nadie cree. Bajen la luz. Miren al callejón si se atreven. Y quédense conmigo. Porque esto apenas comienza.